Estamos ahora en el capítulo 9. Capítulo 9 de Hebreos. Ya vamos más para allá que para acá, ¿verdad? Y voy a dar un repaso de lo que vimos la semana pasada. En el capítulo 9, acuérdate que se ha presentado a Jesús como superior a ángeles, superior a la ley, superior a Moisés, superior a los profetas, superior al sacerdocio, ya que es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y bueno, él es superior a el tabernáculo, y vemos que este tabernáculo se mostró en Éxodo 25:40. Hay una orden que Dios le da a Moisés y le dice así: mira y hazlos conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces tenemos que entender que hay un tabernáculo en el cielo. Ese tabernáculo en el cielo, Moisés lo vio. Moisés miró el tabernáculo y tenía que ser exacto. Y Dios le dijo qué dimensiones. Yo no sé si son las mismas dimensiones, pero él vio él vio el tabernáculo que está en el cielo y lo hizo en la tierra. Y hoy vamos a ver, primero que nada, vamos a Hebreos 9:1, por favor. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de servicio, de culto, de liturgia. Se tenían que hacer las cosas de una manera específica y era un santuario terrenal. Decíamos que tabernáculo o santuario terrenal no significa que era mundano, sino que era hecho con manos humanas y con materiales que en ese momento se podían adquirir o se podían fabricar en ese tiempo cuando se construyó el tabernáculo en el desierto. Recordemos que el tabernáculo se levantaba y todos los levitas eran los sacerdotes que tenían que levantar desde una cortina, un velo, utensilios, tenían que moverse. Si la nube que se ponía sobre el tabernáculo, que es lo que se dice el Shekinah o Shekinah, se movía, entonces todo el pueblo de Israel agarraba sus tiendas de campaña y tenían que moverse hacia donde se movía la nube. Entonces el tabernáculo que levantó Moisés dirigía a los israelitas en qué lugar geográfico ellos podían ir a adorar a Dios. No podían hacerlo en sus tiendas, no podían hacerlo en sus casas de campaña, no, sino solamente en el tabernáculo, ¿ok? Entonces, hay un tabernáculo celestial, que ahí nos quede claro que todo el capítulo 9 nos va a hablar de ese tabernáculo que está en el cielo, donde Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Eso lo vimos en el capítulo 8, según el orden de Melquisedec. Bueno, capítulo 4, capítulo 2, el autor habló de este orden de Melquisedec y lo estudiamos, ¿verdad? Bueno, entonces Jesucristo está en este tabernáculo y ya no necesitamos ir a Jerusalén, porque aparte solo los judíos podían adorar a Dios en ese tabernáculo, solo el pueblo de Israel y no ningún otro pueblo. Y tenía que ser en un lugar específico geográfico, ¿verdad? Entonces, ahora podemos hacerlo en nuestro corazón y vamos a verlo más adelante, pero este es el mejor pacto. Hemos visto en el capítulo 8 que ese fue el mejor pacto, construido sobre mejores promesas, basado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos que este pacto nos da pertenencia, porque ahora somos de Dios, ya no somos nomás mexicanos por haber nacido aquí, sino que somos hijos de Dios, y después somos mexicanos, y después somos padres o madres o esposos, esposas, hijos, hijas, cuñados, primos, vecinos y ciudadanos mexicanos, ¿verdad? Nos da pertenencia porque ahora le pertenecemos a Dios, y nos da identidad porque somos sus hijos. Entonces, ¿se acuerdan cuando la samaritana le preguntó a Jesús: es aquí donde tenemos que adorar? Porque ustedes los judíos dicen que se debe de ir a
adorar a Jerusalén, y nosotros que somos parte judío y parte de otra raza, decimos que es aquí en donde tenemos que adorar. Y Jesús le dijo: mas la hora viene y ahora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Entonces ya no es necesario, ya no está la limitante del tabernáculo terrenal, porque ahora nuestro gran sumo sacerdote intercede por nosotros a la diestra de Dios Padre. Ahora vamos a ver un video que encontré en YouTube. Vamos a ver este video, y conforme veamos este video, me gustó porque puedo enseñarles yo con fotos. La vez pasada les iba mostrando y vamos a ver esas fotos, pero quiero que veamos un recorrido del tabernáculo de Moisés, porque también está el tabernáculo de David y el tabernáculo que se hizo en el templo de Salomón. Pero vamos a ver si están por ahí listos, me avisan. Muy bien, aquí vemos el tabernáculo de Moisés en el desierto. Alrededor, ahí no aparece, pero alrededor estarían las casas de campañas de todos los israelitas que se ponían al norte, al sur y al este y al oeste. Aquí vemos una sola puerta, y decíamos que Jesús es la puerta para el Padre. Entonces vemos la puerta, la única puerta que tenía el tabernáculo, y se levantaba alrededor de ellos. Vemos que alrededor de todo esto estaba las limitaciones con cortinas blancas alrededor, y aquí vemos el altar de bronce. Bueno, ahí en este altar ven los cuernos del altar de bronce. Ahí están los utensilios, ¿verdad? Donde se ponía la carne, donde se ponía y con la sangre se tenía que untar con la sangre los cuernos que estaban en el altar de bronce o el altar de sacrificio, que era de madera de acacia y que estaba forrado de bronce. Vemos aquí el lavacro, o el lavacro donde los sacerdotes, después de haber hecho el sacrificio, se lavaban las manos. Y bueno, pues no se diga que ya hemos aprendido la importancia a causa de esta pandemia de lavarnos las manos, ¿verdad? Entonces se lavaba las manos en ese lavacro, y después vemos la primera división. Después, todo esto que acabamos de ver está en el atrio, en el patio de afuera, ¿verdad? Aquí está el lugar santo, y vemos el menorá, que es el candelabro. Del lado izquierdo estamos en el lugar santo, y vemos que del lado izquierdo entonces está el candelabro. Después está enfrente de nosotros está una cortina muy pesada, donde es el lugar santísimo. Aquí vemos, bueno, los utensilios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no eran velas, hermanos. En el menorá o el candelabro se encendía el fuego con aceite de oliva puro. Vemos aquí también con madera de acacia la mesa de los panes de la proposición. Proposición significa presencia. Son los panes de la presencia, y eran 6 panes de un lado y 6 panes del otro, donde representaba a cada una de las tribus de Israel. Ahí vemos el pan de la proposición, que se tenía que cambiar cada semana en el Shabbat, de viernes a sábado. Aquí vemos ya el altar del incienso, que está antesito de el velo que vemos en la parte de atrás separaba el lugar santo, que ya hicimos un recorrido del lugar santo. El incienso tenía que estar las 24 horas, y los levitas, los sacerdotes, tenían que poner incienso nuevo y encenderlo. Ahí vemos el incensario. Una vez al año, solamente una vez al año, se pasaba aquí al lugar santísimo, y no cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote, que tenía que ser de la orden de Aarón, o sea, de la familia de Aarón. Y vemos aquí el arca del pacto. La tapa que vemos encima se llama
el propiciatorio, así se llama, el propiciatorio, que es donde había la Shekinah de la presencia de Dios bajaba, y esta tapa estaba cubierta por estos ángeles que cubrían sus rostros, y dentro, al hacer a un lado la tapa, vemos tres cosas: una vasija con el maná que caía en el desierto, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de los 10 mandamientos. Eso es lo que estaba dentro del altar, del arca del pacto. El arca del pacto tenía algo muy específico. Ahí vemos cómo el sumo sacerdote una vez al año untaba con la sangre del toro, y había afuera, ahí donde está el altar del sacrificio, había 2 machos cabríos. Se tomaba la sangre del toro y la sangre de un macho cabrío, que era para propiciación de su pecado, para que se expiara el pecado del sacerdote, el sumo sacerdote, que iba a entrar al lugar santísimo una vez al año, que es el Yom Kippur. Así se llama, Yom Kippur, que Yom es día y Kippur es día de pacto o día de fiesta, que se hacía una vez al año. Eso era algo impresionante, hermanos, cómo es que se hacía una fiesta el Yom Kippur, porque era el día en que se perdonaban o se cubrían los pecados de todo el pueblo, de todos los israelitas. Entonces yo espero que esto haga un poquito más de sentido, este recorrido que hicimos de cómo estaba el tabernáculo en el desierto, y se entraba por una sola puerta, y de esa puerta pasaban al atrio. Ahí en el atrio se hacía el sacrificio del toro, había 2 machos cabríos, uno era degollado y el otro lo dejaban salir, lo dejaban suelto, dando a entender que Dios así se llevaba, así como lejos, muy lejos, el pecado del pueblo. Ok, entonces vamos a Hebreos, vamos a regresar a Hebreos. Ya leímos el versículo 1, que es el santuario o el tabernáculo terrenal, y sigue hablando del santuario terrenal. Tengan listas las fotos, ahora sí, de cada una de las cosas. Dice el versículo 2: porque el tabernáculo terrenal estaba dispuesto así. En la primera parte, bueno, él nada más está viendo la parte del lugar santo y el santísimo, pero sabemos que hay una tercera parte, que son los atrios, una vez cruzando la única puerta exterior del tabernáculo. Entonces dice: en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Ok, decíamos entonces que el primer candelabro que se hizo fue de oro martillado. No se sabe de qué tamaño era. Algunos dicen que sus dimensiones eran de 2 metros de 2 metros y medio de largo por 2 metros de alto. ¿Qué simboliza el candelabro? Para aquellos que están tomando notas en sus casas o aquí, lo del candelabro tú lo puedes ver en Éxodo 25 del 30 al 40, Éxodo 37 del 17 al 24, ¿ok? Lo puedes leer en Éxodo 25 y Éxodo 37. Muy bien, pero ¿qué simboliza? Eso lo vimos la semana pasada. Vamos a ver qué simboliza, ¿verdad? El candelabro. El candelabro simboliza la luz. Era lo único que alumbraba tanto el lugar santo como el lugar santísimo. Y vamos a ver qué tiene que ver esto con nosotros el día de hoy. Porque el pueblo de Israel, este recorrido que nosotros hicimos, pues ellos lo tenían de memoria. Seguramente antes de saber leer o escribir, sabían las partes del tabernáculo, y lo que, sobre todo si nacían dentro del clan o tribu de los levitas, ellos tenían que saber qué había ahí. Pero ¿qué significa esto para nosotros? Jesús es la puerta, es la única puerta que veíamos, ¿verdad? Para entrar a la presencia, a la mismísima presencia de Dios, que era el lugar santísimo.
nadie podía entrar más que una vez y el sumo sacerdote. Entonces vamos a Juan capítulo 1 versículos 4 y 5 y dice así: en él, hablando de Jesús, en él estaba la vida, y la vida ¿qué era luz. La vida era la luz de la humanidad. En ese momento, en el lugar santo, solo había el candelabro con 7 brazos que quemaban el aceite de oliva puro que el pueblo de Israel llevaba a los levitas. Entonces dice que esta luz resplandece en las tinieblas. En el lugar santo y el lugar santísimo de verdad estaba cubierto por muchas capas. Tú puedes buscar también en el internet, en YouTube, recorridos del tabernáculo y te vas a dar cuenta cuántas capas. Entonces había tinieblas, y dice que esta luz que estaba en él, en Jesús, que estaba la vida, dice, y las tinieblas no han podido extinguirla. Esto es lo que representa el candelabro, que representa la luz de Jesucristo, la luz que es Dios, que es Jesús, y que ha venido a nuestra oscuridad, porque estábamos perdidos en nuestros pecados, estábamos perdidos con una conciencia que nos acusaba, que nos volvía locos, que nos volvía duros en contra de nosotros mismos y de los que nos rodeaban. Esa luz llegó a nosotros. Dice la palabra en Juan capítulo 3, 17, que los hombres desafortunadamente amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Vámonos a Juan capítulo 8, 12 y dice así: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. La luz del mundo entero, ya no nada más una luz que estaba en el lugar santo. Dice: yo soy la luz del mundo. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice ahí? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es lo mismo que dice Juan capítulo 1, 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida es luz. Entonces, si no solamente hay dos condiciones del ser humano. Dos. No, y algunos me van a decir: ¿rico o pobre? ¿Enfermo o saludable? ¿No? Ahorita con esto de la pandemia. ¿Enfermo o sano? No, hay dos condiciones en las que tú o yo estamos. O estamos vivos en luz, o estamos muertos en tinieblas. No hay otra. De ahí todo lo demás es añadidura. Hasta la salud, pues, porque hay personas que a lo mejor pudieran hoy estar enfermas y nos están observando, nos están viendo, y quiero decirte que si en ti está la vida de Jesús, tú estás en luz. Así es que cree en tu sanidad y medita en la palabra de Dios, que trae sanidad a los huesos y que es medicina para nuestro cuerpo. Aleluya. Entonces, regresando, dice entonces que había un candelabro, ¿se acuerdan? Entonces no sé si pudieran poner por ahí, cuando yo mencione el candelabro, pues pongan el candelabro. Y ahorita me voy a ir a la mesa, a la mesa de los panes de la proposición. Aquí está, ahí está el candelabro. Decíamos entonces que el candelabro simboliza que Jesús es la vida, y la vida es luz para nosotros, y la luz no ha podido ser extinguida, no será extinguida. Ahora sí, vámonos a lo siguiente que vemos en el lugar santo, que es la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué simboliza la mesa de los panes consagrados? También se le llama los panes de la presencia, o los panes de la proposición, que decíamos que la proposición es presencia. Se utiliza también como el expiación, o sea, algo que tiene que ver con purificación. Ok, entonces vamos a Juan. Ahí vemos la mesa de los panes de la proposición, los panes de consagrados, o los panes de la presencia, que simboliza todo
todo apunta a Jesucristo. Aún los corderitos que vimos ahí al lado del altar del sacrificio simboliza al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y eso es Jesucristo. Amén. Vámonos por favor a Juan capítulo 6 versículo 35. Dice: yo soy el pan de vida. Entonces, el pan de la proposición simboliza comunión, presencia, sentarnos a partir el pan con alguien que amamos, nuestra familia, el padre, la madre, los hijos, los invitados, las visitas, los abuelos, los tíos, los primos, sentar a tener comunión. Y Jesús dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí, lea, nunca pasará hambre. Y el que viene y el que en mí cree no volverá a tener sed. Jamás, jamás volverá a tener sed. Entonces, los panes de la proposición hablan de Jesús en lo que es la mesa de los panes de la presencia. Y acuérdese que todo esto, la mesa, esta mesa que también era de una madera de acacia, estaba cubierta por arriba, por abajo, igual que el arca del pacto, con oro. Y decíamos que el oro es incorruptible y representa la eternidad, algo que no se puede corromper, y la eternidad. Puedes anotar, no vamos a ir ahí por cuestión del tiempo, pero en Primera de Reyes 7, 48 y 49 vemos un cambio que hace Salomón una vez que hace, vamos a leerlo rápidamente. Dice: entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová. Ahí ya es el tabernáculo, ya dentro del templo. Un altar de oro, ya sabemos, ese donde estaba, en el atrio, un altar de oro y una mesa también de oro sobre la cual estaban los panes de la proposición. Y 5 candeleros, fíjate, él reemplaza el candelabro grande de 2 metros por 5. 10, eran 10 porque eran 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha, entrando al lugar santísimo, y 5 a la mano izquierda, que frente al lugar santísimo, en el lugar santo, en el lugar santo, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Bueno, estos son cambios que se hicieron en el templo de Salomón. Ahora vamos a regresar a Hebreos capítulo 9, versículo 2. Vamos a regresar a Hebreos 9, 2, y dice así: porque el tabernáculo estaba dispuesto así, ya lo vimos. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, que significa Jesús, la luz del mundo, y la mesa de los panes de la proposición, que Él es el pan de vida. Quien viene a Él no volverá a tener hambre ni sed. Amén. Ahora vámonos al versículo 3, por favor. Hebreos 9, del 3 al 5, dice: tras el segundo velo ya estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Y qué estaba ahí? ¿Se acuerdan? Había una sola cosa, y el arca del pacto. Pero fíjese, aquí vemos en el versículo 4 que aquí ponen el incensario de oro adentro del lugar santísimo. Y si recuerdan nuestro recorrido, es antes del velo estaba el altar del incienso. Pero aquí dice que había un incensario de oro. No está hablando del altar, sino del incensario de oro. ¿Por qué? Porque cuando el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo, se llevaba el incensario. Y dice que estaba el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, por arriba, por abajo, adentro, afuera, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. O sea, una vasija que contenía el maná. No sé si quieran poner el arca del pacto. Ahorita que, gracias. Vamos a ver el arca del pacto. Este es el segundo velo. Y ya es el lugar santísimo. Ese es el arca del pacto. Y nos damos cuenta que es como un rectángulo. Un cubo, no es un cubo, es un
No te oigo. Como un baúl, sí, gracias, como un baúl, es también madera de acacia, todo cubierto, como ya lo leímos, cubierto de oro, y los querubines que sus cabezas estaban viendo hacia abajo, porque ahí representa el mero lugar donde Dios manifestaba su gloria y su presencia. Y aún aquí hablándonos que aún los arcángeles que están muy cerca del trono de Dios no tienen ni siquiera la audacia de mirar a Dios cara a cara, sino que con sus alas se cubren sus rostros, y sus rostros están viendo hacia el propiciatorio. ¿Se acuerda qué es el propiciatorio? La tapa de ese baúl o de esa caja, ¿verdad? Que es el lugar santísimo. Vamos a regresar a Hebreos 9 del 3 al 5 y dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Bueno, habíamos visto rápidamente, voy a compartir las tres, dice este versículo 4, que estaba el incensario adentro del lugar santísimo, y decíamos que hay tres explicaciones. Uno, que pudo haber un error gramatical y debieron de haber dicho que el incensario estaba al lado del velo antes de entrar al lugar santísimo, y que el altar del incienso, como estaba muy cerca del velo, al transcribir la predicación de este pastor hacia los hebreos o aquellos que habían sido judíos y ahora eran cristianos, haya sido un error gramatical. La segunda explicación es que verdaderamente el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, tenía que entrar con un incensario para después vertir la sangre del sacrificio del toro y del macho cabrío que se había hecho en el atrio sobre el propiciatorio del arca. Entonces tenía que entrar con un incensario. Y la tercera, que alguien al paso de los años metió el altar del incienso al lugar santísimo. Eso es lo que algunos teólogos dicen, ya que del tabernáculo se llevaba en el desierto a la construcción del templo. Como ya vimos, se hicieron varios cambios. Lo vimos con el candelabro. Había uno solo en el tabernáculo de Moisés, y en el templo de Salomón se hicieron 10, pues seguramente más pequeños. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, regresemos a Hebreos 9:3. Dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Acuérdense que había tres cosas: el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían la tapa, el propiciatorio donde se ponía la sangre, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces, como dice que no se puede hablar en detalle, ya no les voy a decir nada. No, no es cierto. Él estaba diciendo que para qué hablaba de eso en detalle, porque ya no era el sacerdocio que Dios quería. El sumo sacerdocio ahora es Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, y que en ese tabernáculo J. Vernon McGee, un maestro de la palabra que ya falleció el siglo pasado, él empezó a explicar verso por verso la Biblia entera. Él es un comentarista, y él empezó a través del estudio de Hebreos 9, él aseguró, fue de los primeros teólogos y comentaristas que aseguró que Jesucristo llevó su sangre. Literalmente llevó su sangre como ahora sí que el chivo expiatorio, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La llevó literalmente a ese tabernáculo celestial. Y muchos de su tiempo, muchas denominaciones empezaron a decir: estás loco, ¿cómo crees? Pero ya leyendo esto, como Dios le dice a Moisés: haz todo como te lo enseñé en el monte. Yo creo, yo soy de esa corriente.
Yo después de estar estudiando todo esto, creo que sí, Jesús presentó su sangre y por eso al estar resucitado le dijo a María que quería tocarlo, le dijo todavía no me toques porque no he subido a mi Padre. Entonces él presentó su sangre, ¿no? Bueno, ok, entonces ya lo vimos, entonces vemos el velo. Hermanos, el velo era una cubierta bien pesada. No creas que eso lo podía subir como nosotras cuando teníamos, bueno, ya no tengo yo cortinas, pero yo me acuerdo que las lavaba, me subía en un sillón, una mesita, un banco para volverlas a poner. No, ese velo para cargarlo se necesitaba a varios de los sacerdotes. Por eso es que toda una tribu era requerida para cargar cada una de estas cosas que se llevaba en el desierto. Ok, bueno, entonces el velo. Mateo 27:51 dice: en ese momento la cortina del santuario del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos. Y fíjate, fue de abajo hacia arriba, no, sino de arriba hacia abajo. Y la tierra tembló y se partieron las rocas. Fue en el momento que Jesús dijo: consumado es, entrega el Espíritu. Y al entregar el Espíritu se rompe el velo, porque en la tierra ya no era necesario ir a Jerusalén. Digo, todavía se dice que es la ciudad santa, ¿verdad? O la tierra santa. Y pues algunos de nosotros a lo mejor antes de morir iremos a conocerlo, ¿verdad? Pero si tú vas, las personas que han ido dicen, pues no es nada así como especial, pues. O sea, sí, sabemos que estamos en Tierra Santa y te emociona ver el mar de Galilea y caminar por donde Jesús predicó, pero no se siente nada especial. Ahora podemos tener una relación con Dios en este salón, por ejemplo, que es un salón de fiestas, pero que podemos alabar a Dios, adorarlo y desde aquí enviar la señal para que nuestros hermanos que están en Zoom puedan oír, puedan alabar al Señor, puedan tener comunión con Dios desde sus casas. Entonces, el altar del incienso, si me ponen por favor en las pantallas, el altar del incienso, ese altar dice, ese altar, acabamos de leer que ese altar estaba antecito de pasar al lugar santísimo, ¿ok? Ahora, este cambio que hay en Hebreos, no, como ya les había dicho, no pasa nada. Dios puede lidiar con si fue una equivocación gramatical o lo que sea, o alguien lo puso, literalmente haya puesto el altar adentro del lugar santísimo en el templo de Salomón, no pasa nada. Dios puede lidiar con nuestros errores. Muchos de nosotros a veces no sabemos dentro de lo que es el ministerio que estamos haciendo, cuántos hemos pues cometido errores. Amén. Entonces esto lo único que nos puede demostrar es que Dios puede lidiar con nuestros errores. Amén. Y bueno, ahorita vamos a ver más adelante qué onda con esto. Pero ¿qué es el altar del incienso y qué representa para nosotros el día de hoy? Vamos a Apocalipsis, ya lo vimos ahí en las pantallas, pero ahora vamos a Apocalipsis 5:8, por favor. Y dice: cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero con C mayúscula. Él es el Cordero de Dios. Ya no se necesita más sacrificio. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso. Y aquí nos dice qué representa el incienso. ¿Lo puedes leer conmigo? 1, 2, 3. Son las oraciones del pueblo de Dios. Es la última parte. 1, 2, 3. Son las oraciones del pueblo de Dios. Entonces, todo el tabernáculo que está en el cielo, tu oración y mi oración es un incienso para Dios. Y dice que que cada uno de estos seres, de los 4 seres vivientes, se traían estas copas de oro llenas de tus oraciones y mis oraciones. Ahora, en el arca del pacto, ¿qué simboliza el arca del pacto? Pues es el nuevo pacto en la sangre de Jesús. ¿Se acuerda que entraba el sumo sacerdote y ponía sangre
sobre la tapa o en el propiciatorio del arca. Vámonos a Romanos capítulo 3, versículo 25. Dios lo ofreció. Wow. ¿A quién ofreció? A Jesús. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Ahora, la palabra expiación en el griego, en el que está escrito Romanos, literalmente significa propiciación. Por eso te digo que la palabra propiciación tiene muchos significados: presencia, comunión, y también significa expiación. Entonces Jesús lo ofreció como un sacrificio de expiación o propiciación que se recibe por la fe. ¿En qué? En su sangre, ya no en la sangre de los toros ni de los machos cabríos, sino en la sangre de Jesús, para así demostrar su justicia. Aleluya. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero ahora son lavados. Los pecados ya no son cubiertos. Ahora tu conciencia, iba a decir tu conciencia cochina, ¿verdad? Pero también involucra la mía, también nuestras conciencias cochinas, ¿verdad? Ya con tanto, ¿cómo se dice eso que se pone en las paredes de la cocina? Cochambre, las mentes cochambrosas, la conciencia cochambrosa, ¿verdad? Ya no se cubre con sangre, sino que es limpiada y lavada por la sangre de Jesucristo, porque no hay uno de nosotros que no hayamos fallado, que no hayamos errado al blanco y que no hayamos cometido pecado. Entonces Mateo 5:17 dice: Jesús, palabras de nuestro Señor Jesucristo: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Esto está en la Nueva Versión Internacional. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Muy bien, ahora sí, vamos a seguir. Hebreos 9:6, por favor, ya vamos adelantándonos hacia el versículo 14. Hebreos 9:6 dice: y así, dispuestas estas cosas, ¿qué cosas? Todo lo que ya hablamos del lugar santo y el lugar santísimo, el candelero, el candelabro, los panes, la mesa y los panes, el incensario. Se cruza la siguiente y última velo al lugar santísimo, donde estaba el arca. Es todo, ¿verdad? Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes cada cuando, continuamente, para cumplir con los oficios del culto, ¿verdad? Los sacerdotes entonces, hermanos, vamos a quedarnos ahí, ahorita vamos al 7, pero los sacerdotes eran los únicos que podían entrar para mantener el aceite de olivo puro del candelabro y el incienso de día y de noche y los panes de la proposición sobre la mesa de acacia. ¿Cada cuándo? Cada sábado. Muy bien, cada sábado 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Puedo hacerles examen, ¿verdad? Y yo quiero que esto les quede claro, porque la neta, cuando yo lo estudié en el seminario que estudié allá en las Asambleas de Dios y me convertí en una bautista, pues en la bautista realmente nunca me hablaron de esto, pero en las Asambleas de Dios esto es algo muy importante y pues yo no le había entendido muy bien. Entonces espero que mi aprendizaje nuevo les haya redundado en ustedes en también un buen aprendizaje. Entonces acuérdese que solamente, y entraban continuamente. Ahora sí, regresemos a Hebreos 9:7, dice: pero la segunda parte, ¿cuál es la segunda parte que habla el predicador? The Holy of Holies, o el lugar santísimo, el lugar santo, el lugar santísimo. La segunda parte, solo el sumo sacerdote. ¿Cada cuándo? Una vez al año. Y no sin sangre, él tenía que llevar sangre. Por eso me gustó ese video, porque se ve cómo está poniendo el sacerdote la sangre sobre el propiciatorio. Y no sin sangre, solo la cual ofrece por sí mismo y por los pecados ¿de qué? Esto me llevó a buscar cuántos tipos de pecados hay. ¿Qué pecados dice aquí? Fíjese, son pecados de ignorancia. Hay 3 clases de pecados, anótele. Hay 3 clases de pecado.
el pecado de comisión. El pecado de comisión son pecados que haces sabiendo que estás mal, sabiendo que la regaste. Híjole, no sé si me pude, aunque sea en la Reina Valera, buscar Números 15, 30 y 31. Gracias. Números 15, 30 y 31. Son los pecados de comisión, que te dicen no mentirás. ¿Y qué hacemos? Mentimos. Hasta le buscamos. ¿Ya está? Adelante, échenmelo. Dice así: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraje a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Versículo 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor. O sea, fue un pecado de comisión y menospreció su mandamiento. Sabía que le decía que no y lo hizo. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Fíjate, aquí en Números no había ni expiación por ese pecado, que es lo que nos habla Hebreos capítulo 10. Lo vamos a ver cuando lleguemos al siguiente capítulo. Pero dice aquí que este es el pecado de comisión. El segundo tipo de pecado, anótele, es el pecado de omisión. Comisión es rebeldía, soberbia en contra del mandamiento. El pecado de omisión es un pecado que nosotros los cristianos hacemos, como el Señor nos dijo: id por todo el mundo y hagan discípulos. Hemos pecado de omisión porque no lo hemos hecho. O sea, hemos omitido. Son pecados que no hemos predicado el evangelio. Dios nos dice escudriñar las escrituras porque en ella está la vida eterna. ¿Y qué hacemos? No la leemos, no la escudriñamos. Entonces ese es otro pecado de omisión. Pero es algo que Dios nos mandó a hacer y lo omitimos, no lo hacemos. Perdona a tu prójimo. Y nuestro pecado de omisión es que no queremos, es que ahí ya también es comisión, porque no queremos hacerlo, ya con rebeldía, ¿no? Entonces hay pecados que hasta son de los dos, comisión y omisión, ¿verdad? Y por último son este tipo de pecados que acabamos de leer en Hebreos. En Hebreos, ¿qué? En Hebreos 9:7. Los pecados de ignorancia del pueblo. Este es el tercer tipo de pecado, que es un pecado que verdaderamente no sabía que la ley dice que necesito pagar ciertos impuestos. Por ejemplo, si hago una cosa u otra, entonces es un pecado de ignorancia. No lo estoy haciendo con alevosía y ventaja, no lo estoy haciendo por soberbia, no lo estoy haciendo por rebeldía, simplemente es ignorancia. Entonces estos pecados se hacían una vez, esta expiación por el pecado se hacía cada cuándo. Una vez. ¿Por qué? Porque acuérdate que constantemente las familias llevaban hasta palominos, llevaban borreguitos para expiar el pecado de comisión y de omisión. Eso era durante todo el año. Pero una vez al año eran los pecados de ignorancia. ¿Ok? Muy bien. Qué bonito. Eso era en el Yom Kippur. ¿Se acuerda que así se llama? Yom Kippur era el único día en que entraba el sumo sacerdote a este lugar santísimo. Ok, solo algunos podían entonces entrar a los atrios. Si no eras judío, no podías entrar ni a los atrios. Solo los sacerdotes podían entrar continuamente al lugar santo y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Ahora, vamos a ver por qué este tabernáculo terrenal era, por lo tanto, inferior al que ahora hay en los cielos, donde Jesús es nuestro sumo sacerdote, aunque no seas judío. Así es que no te tienes que judaizar. Sonría, por favor. Porque llegó un mover hace unos 20 años que los judíos cristianos empezaron a judaizar a los cristianos y a pedirles que los hombres se tenían eso que se hacen, se tenían que circuncidar. Tenían que guardar el Shabbat, los que predicaban del Torah o de la Torah, tenían que ponerse su kipá y el efod y no tienes que judaizar. ¿Por qué? Porque todo eso apuntaba a Jesús y Jesús ya vino. Entonces no tienes que dejar de ser mexicano o judío. Ahora resulta que hay más judíos que se apellidan Pérez que judíos.
Es impresionante eso, porque hay tantos que han judaizado que hasta que de veras se han puesto como linaje de alguna tribu que hasta ellos escogen. No, no tienes. Entonces, uno, el tabernáculo era terrenal y la gente tenía que salir de sus hogares a un lugar físico a hacer sus libaciones, sus ofrendas y sus ceremonias de purificación. Lo segundo, era una figura de lo que estaba en el cielo. Eso lo vimos en Hebreos 8. Era sombra y figura. ¿Qué es una sombra? Pues nada más la sombra, no soy yo, es mi sombra, pero no soy yo. Entonces, ese tabernáculo no era un reflejo de lo celestial, era el reflejo de algo superior. Amén. Y era inaccesible. Acabamos de decir que solamente los judíos entraban a los atrios, los sacerdotes al lugar santo y el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo. Entonces, era inaccesible. Y por último, era algo temporal. Repita conmigo, temporal. Es más, diga todo conmigo: terrenal, una sombra, inaccesible y temporal. Entonces, estas cuatro cosas hacían al tabernáculo terrenal que no era para nosotros, por lo menos para nosotros mexicanos no era. Pero vámonos a Hebreos 9:8. Dice, dando el Espíritu Santo, Hebreos 9:8, dando el Espíritu Santo a entender con esto. ¿Qué es esto? Todo lo que ya les expliqué, que aún no se había manifestado el camino ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Y qué refleja el lugar santísimo? La misma presencia de Dios, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. Estuve investigando, hermanos, dónde había quedado el candelabro. Y de verdad hay historia que dicen que, bueno, se lo llevaron a Babilonia, después lo regresaron y se perdió antes. Por eso Salomón tuvo que hacer 10 candelabros chiquitos, porque el candelabro grandote no saben si se fundió, qué pasó. A lo mejor y lo encuentren por ahí en algún momento, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. ¿En cuanto a qué? A la conciencia. Contésteme. Ya se me durmieron. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas en ese tiempo, en su presente, sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Qué es ese culto? Ni al sumo sacerdote podía ser perfecto. Toda esta ceremonia que se hacía en el santuario no podía limpiar ni perfeccionar a los que se acercaban al tabernáculo de Moisés, al tabernáculo de David o al tabernáculo de Salomón en el templo de Salomón. Solamente estas cosas los hacían limpios litúrgicamente o ceremonialmente. Pero esas ofrendas que daban los sacerdotes no podían perfeccionar su corazón, no podía cambiar su conciencia, ni su conducta, ni la parte de su temperamento que tenía que cambiar. Solamente al romperse el velo a través de consumado es Jesús en la cruz, entonces tú y yo, dice que se abrió este camino al lugar santísimo. Entonces vámonos a Hebreos 9:9 y nos seguimos con Hebreos 9:10 de la Reina Valera. Dice, esto nos ilustra hoy que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen, en ese tiempo todavía se ofrecían, no tienen poder alguno para perfeccionar ¿qué? La conciencia de los que celebraban ese culto. Vámonos al 10. En la Reina Valera dice Hebreos 9:10. Dice, ya que todo ese culto consiste solo de comidas y bebidas y diversas, ¿qué dice ahí? Abluciones. ¿Qué significa ablución? Ceremonias y ritos de purificación. Eso es. Solamente te purificaban por fuera. Es más, había un momento en que después de que se mataba el toro y el macho cabrío y se soltaba a ese macho cabrío, el que se tenía que soltar, que el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, se tenía que bañar. Se tenía que bañar y cambiar de vestimentas. En fin, versículo 11.
Pero estando ya presente Cristo, este es un gran pero, grandísimo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote ¿de qué? ¿Qué son los bienes venideros? El cielo, nuestras moradas celestiales, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿De qué estamos hablando? De un tabernáculo superior. El más amplio y más perfecto tabernáculo, que no es terrenal. Estas son las cosas buenas del tabernáculo. ¿O por qué es superior este tabernáculo celestial? Porque no es hecho de manos, es decir, no es de esta creación. Versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por ¿qué? Su propia sangre. ¿Entró cuántas veces? Una vez y para siempre a la mismísima presencia de Dios, obteniendo nuestra eterna redención. Puede darle un aplauso ahí en sus casas, ahí donde estás. Apláudele al Señor, porque tenemos una redención eterna. No se acaba los domingos, no se acaba. Apláudele. Estamos viendo los que tienen abiertas sus cámaras, aplaudiéndole al Señor. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, esto también me llamó la atención, una vez al año, aparte de pedir perdón por los pecados de ignorancia, cuando se quemaba a la becerra o el toro, se quemaba, agarraban ese incienso, las cenizas, y lo echaban sobre los que estaban inmundos. Si esa sangre de toros y las cenizas santificaban para la purificación ¿de qué? De la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció una vez y para siempre a sí mismo, sin pecado, sin mancha, se ofreció a Dios? Esta sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Pero lo hace para algo, para servirlo. No te quiere bonito, limpio y puro para verte chido, no, o bonita o limpia, no, es para servirlo. Jesús dio su sangre para servirlo a Él. Y sabe, me impresionó que en Juan 1:14 dice la palabra: y aquel verbo fue hecho carne y habitó. La palabra habitó significa tabernáculo. Él se tabernaculizó entre nosotros, hizo su morada entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, ¿de qué nos sirve conocer este tabernáculo que está en los cielos? Que es verdad cuando el Señor dice: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo hago un tabernáculo entre ellos. Yo me tabernaculizo entre ustedes, hago mi morada entre ustedes. Hermano, esto tiene todo que ver contigo y conmigo en este tiempo, en este siglo, porque esto habla de que nuestro sumo sacerdote está intercediendo por ti y por mí, por tu debilidad y mi debilidad. Está ayudándote a crecer y a madurar. Está haciendo de ti el hombre y la mujer que Él quiere que tú seas. Él está haciendo su tabernáculo entre nosotros. Él habitó entre nosotros. Él hizo su tabernáculo entre nosotros por amor. Pónganse de pie, por favor. Oh, mi aquí asatarabacasaya. Señor, haznos conscientes de que tú estás en medio de nosotros. Haznos conscientes que cada miércoles, Señor, Padre, haz conscientes a mis hermanos que están en el Zoom,
que ahí estás con ellos porque están reunidos en tu nombre junto a nosotros. Y los que estamos aquí presencialmente, Padre, haznos conscientes de que tú estás. Y ayúdanos, Padre, y limpia nuestras conciencias. Mi hermano, es el momento de pasar delante del Señor a su altar. Y vamos a pedirle perdón por nuestros pecados, que Él pueda limpiar nuestras conciencias. Si tú quieres pasar aquí al frente, pasa al frente, tratando de guardar una distancia uno del otro. Y vamos a, o ahí en tu lugar, ahí en tu casa, donde tú estés, haz a un lado tus pensamientos. No te preocupes por tus hermanos que están cerca de ti, y habla con Dios. Y dile: Señor, perdóname porque esto está en mi conciencia. Esto está en mi conciencia. Y te ruego que me limpies de esta mugre, esta cochambre en mi conciencia, para servirte a ti, para servir al Dios vivo. Gracias, porque tú que estás aquí, hay acceso para ti y para mí a este lugar santísimo. Y ya no necesitamos de abluciones. Su sangre es suficiente para limpiarnos de obras muertas en nuestra conciencia y poder servir al Dios vivo. Y porque eres digno, Señor, queremos servirte toda nuestra vida. Queremos darte nuestro corazón. Gracias por haber pagado el precio por nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y aún los que no sabemos que vamos a cometer. Ya pagaste por ellos. Tu sangre es suficiente para cambiarnos y transformarnos. Y por eso hoy, Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al que vive.